61 años, desde ese mismo balcón que veis ahí arriba, se proclamó la Segunda República. Bien, nosotros recordamos esta fecha y sobre todo hacemos un homenaje a todos aquellos compañeros que han caído en la lucha. Pero la mejor manera de hacer un homenaje es proseguir la lucha que ellos no la pudieron seguir. Por lo tanto, nosotros somos los herederos de nuestros abuelos. Vamos a leer un manifiesto unitario firmado por un montón de organizaciones que han convocado y han organizado esta manifestación. Para eso tenemos aquí a Alfredo Grinaldos, todos lo conoceréis, que nos lo va a leer. ¡Salud! ¡Viva la República! Y aquí va el manifiesto unitario por la Tercera República. Más lejos. Más cerca. Bien. Bien. El olor del aire y el pueblo en la calle, otro 14 de abril. Aquí estamos todos. Este 14 de abril es muy especial. No solo el olor del aire mezclado con el del pueblo que llena las plazas, el que cada vez evoca con más fuerza al de 1931. 81 años después, se acumulan progresivamente las situaciones que recuerdan a los que engendraron la explosión de pueblo en lucha que puso en fuga al Borbón de entonces y a toda la familia real. Ahora nos toca este. Entonces, como ahora, no se trata solo del hartazgo de tener en la cúpula del Estado a un rey heredero de un dictador, que nadie ha elegido, por supuesto, que siempre aparece vinculado a las instituciones que más directamente representan a los opresores: la OTAN, la Unión Europea, la gran patronal, los viejos y los nuevos ricos, las cúpulas militares o la Iglesia, un acompañante complaciente de golpes de Estado, saqueando él y toda su familia sin escrúpulos las arcas públicas mediante corrupciones impunes y sin freno. Lo que más nos acerca a situaciones en las que el orden establecido se tambalea es la sacudida feroz y prolongada de una crisis que, mientras golpea duramente a la clase obrera y a los sectores populares, dejándoles sin lo más mínimo indispensable para vivir, es aprovechada por los grandes monopolios para enriquecerse de forma insultante y arrasar con derechos laborales y conquistas sociales. Entonces fue la Gran Depresión de 1929. Hoy es una crisis cuyas proporciones superan ampliamente a todas las anteriores y cuyo fin no se vislumbra. En 1930, la monarquía se tambaleó ante huelgas obreras y movilizaciones campesinas cada vez más numerosas y combativas. En Asturias, en Cantabria, en Euskadi, en Andalucía, Valencia, Madrid. Acabamos de vivir una huelga general cuya magnitud y características permiten afirmar que se abre una etapa nueva en el movimiento obrero y popular. Cuando se esperaba una movilización en declive, el 29 de marzo ha sido una jornada histórica. El paro en el conjunto del Estado ha sido, sector a sector y tajo a tajo, un enorme clamor, no solo contra esta reforma laboral, sino contra la brutal escalada de ataques protagonizados por los gobiernos del PSOE y ahora del PP. Además, el contradictorio movimiento gestado en torno al 15M, que sectores influyentes han pretendido vaciar de conciencia de clase y dirigir hacia objetivos perfectamente integrados, ha saltado todas las barreras y ha permitido lo que parecía imposible: la incorporación a la lucha obrera de una juventud a la que se le había amputado, precisamente cuando está sufriendo con mayor dureza la explotación, sus raíces históricas y su conciencia de clase. La conciencia de que la única salida a la crisis que nos preparan es alquilar derechos y conquistas sociales, gana la calle. Ya no se puede
seguir ocultando que con el pretexto de la crisis, el capital, sus instituciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Unión Europea y los gobiernos a su servicio están perpetrando un auténtico atraco a mano armada contra la clase obrera y los pueblos. Todas las decisiones políticas del PSOE o del PP han ido y van en la misma dirección. El traspaso ingente de fondos públicos a la banca privada y los grandes monopolios, el recorte reiterado de impuestos, siempre a los más ricos, por supuesto. El propio Fondo Monetario Internacional afirma que la mitad del déficit público se debe en España a la reducción de impuestos. La reducción en cada reforma laboral de las cotizaciones a la seguridad social que paga la patronal también, cuando sus cuentas ya tienen déficit y no hacen más que aumentar las necesidades sociales. Por otra parte, no mover un dedo ante el descomunal fraude y la evasión fiscal por parte de las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas. También precarizar, desmantelar los servicios sociales públicos, privatizar todo lo rentable y, en definitiva, subordinar la esencia de los servicios públicos a la máxima del negocio privado. Tanto tienes, tanto vales. El ataque permanente a la clase obrera tiene un doble objetivo. Todas las reformas laborales, desde los pactos de los Moncloa, han ido dirigidas a recortar derechos laborales que se conquistaron duramente por el movimiento obrero en la lucha contra la dictadura. Aprovecharon entonces la solemne ocasión para acabar con las más emblemáticas, digamos, la obligatoriedad de readmitir al despedido de forma improcedente y la creación de un contrato juvenil con despido gratuito. Un ataque tras otro estaba respaldado por un discurso mentiroso, repetido hasta la saciedad. Las empresas tienen que ganar mucho para que creen puestos de trabajo y salarios y condiciones de trabajo que deben supeditarse a eso que le llaman la competitividad. Haber aceptado esto, que constituye la esencia de la ideología del capital, es la causa más importante de la debilidad del movimiento obrero y la única que explica la suicida política de pactos sociales mientras la clase obrera retrocede sin fin. Es, por tanto, hora de que nos demos cuenta de que la gran destrucción de empresas y puestos de trabajo no es la consecuencia dolorosa de la crisis, sino que es exactamente lo que ellos pretenden. Ese es precisamente el objetivo de sus políticas. Su finalidad es la eliminación masiva de empresas no competitivas para proceder a una concentración de capital sin precedentes y de servicios públicos para mayor gloria de la empresa y el capital privado. Al tiempo que cada vez está más claro que no hay salida en el capitalismo para la clase obrera y los sectores populares, la coraza de los prebostes capitalistas aprieta cada vez más. Somos un Estado intervenido sin el menor resquicio de soberanía. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, siempre aparecen las mismas siglas, la Unión Europea, imponen estrictamente sus políticas. Para sellarlo, tanto el PP como el PSOE impusieron una reforma constitucional para dar prioridad absoluta a lo que ellos llamaban el pago de la deuda y de sus intereses. La ley de hierro de la oligarquía, que funciona perfectamente, resulta que al tiempo que los altos cargos del gobierno del PSOE, por ejemplo, con Zapatero, con De la Vega a la cabeza, que nada más retirarse de su gabinete, inmediatamente después pasan a ser consejeros. O sea, De la Vega suma 58.000 euros de dinero público más 70.000 de dinero privado, y esto es así para todos. Nuevos ministros como el de Economía o el de Defensa son catapultados a sus nuevos cargos en la empresa privada directamente por las grandes multinacionales a las que han servido desde el gobierno. En Euskal Herria, por ejemplo, la izquierda abertzale
tras haber demostrado un respaldo popular sin precedentes, reitera sus exigencias democráticas y sobre todo la libertad de sus presos y presas, sin que el Estado español